Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Código Mentor. Este tutorial es la cuarta parte del proyecto Inventorio y el día de hoy vamos a aprender a cómo borrar un usuario de nuestra base de datos. Empecemos. Supongamos le damos clic en este botón borrar. ¿Qué es lo que debe pasar? Debemos obtener una ventana de confirmación y si le damos clic en OK, el usuario Lupe debe desaparecer en nuestra tabla conjuntamente de nuestra base de datos. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Dentro del documento index.php vamos a crear una nueva función, la cual lo vamos a llamar borrar usuario. Y dicha función va a pasar un parámetro, el cual va a ser el número de ID de dicho usuario. Entonces, a dicho parámetro lo podemos llamar usuario ID. Luego, dentro de la función vamos a crear una variable, la cual lo vamos a llamar respuesta, el cual va a ser igual a la función de JavaScript llamada confirm. Y dentro de los paréntesis escribimos la pregunta, ¿estás seguro de borrar este usuario? Y la respuesta va a ser almacenado en la variable respuesta. Entonces debajo vamos a verificar dicha respuesta utilizando la sentencia de if. Es decir, que dentro de los paréntesis decimos que si respuesta es igual a verdad, ¿qué es lo que debe pasar? Vamos a copiar y pegar este código para de esa manera verificar el tipo de navegador que estemos utilizando. Recuerden de tutoriales anteriores. Asimismo, estamos inicializando al objeto XML HTTP. Continuemos. Debajo vamos a utilizar al objeto XML HTTP seguido de la propiedad onReadyStateChange, el cual va a ser igual a la función anónima. Y en este espacio de aquí vamos a analizar condiciones y vamos a copiar y pegar este código y de esa manera decir que si la petición ha sido finalizada y exitosa, debemos mostrar a todos los usuarios en la pantalla y para ello estamos ejecutando la función mostrar usuarios. Luego debajo vamos a utilizar al método open. Entonces para ello rápidamente escribimos open, el cual va a recibir tres parámetros. El primero es el tipo de método. El segundo parámetro va a ser el nombre del servidor, es decir, servidor.php. Y en este espacio de aquí escribimos el símbolo de pregunta. Y ahora vamos a crear una nueva variable, la cual se va a llamar usuario ID eliminado. Y de esa manera enviar al servidor el ID del usuario, el cual está siendo eliminado. Entonces en este espacio de aquí el operador de igual. Y lo vamos a concatenar con el parámetro que le estamos pasando a la función, es decir, el parámetro usuario ID. Luego debajo vamos a enviar nuestra petición utilizando el método send. Una vez más, le estamos preguntando al usuario que si está seguro de borrar a dicho usuario y la respuesta está siendo almacenado en la variable respuesta. Entonces, debajo estamos analizando al valor de dicha variable. Es decir, que si el usuario hizo clic en OK, quiere decir que si el usuario sí está seguro de borrar a dicho usuario, ¿qué es lo que debe pasar? Debemos ejecutar nuestra petición de Ajax, asimismo mostrar a todos los usuarios en la pantalla y finalmente poder enviar el número de ID al servidor, es decir, el número de ID del usuario eliminado. Entonces vamos a copiar esta variable porque la vamos a utilizar en el documento servidor.php. Es decir, que nos vamos en este espacio de aquí, símbolo de dólar guión abajo, escribimos get, corchetes y dentro de los corchetes la variable que almacena el número de ID eliminado, es decir, usuario ID eliminado. Entonces, este valor va a ser almacenado en la variable usuario ID eliminado. Ahora nos vamos hacia la parte de abajo para de esa manera analizar una condición con respecto al ID del usuario eliminado, que quiere decir que dentro de los paréntesis vamos a utilizar a la función empty y dentro de los paréntesis escribimos usuario ID eliminado y de esa manera decir que si el ID del usuario eliminado no se encuentra vacío, ¿qué es lo que debe pasar? Vamos a crear una nueva variable y lo vamos a llamar resultado, el cual va a ser igual a la función mysqli-query. Y dentro de los paréntesis escribimos la variable que nos conecta con la base de datos. Y el segundo parámetro va a ser el SQL query. Entonces dentro de las comillas escribimos delete. Luego escribimos from, seguido del nombre de la tabla, es decir, personas. Luego escribimos where. Luego escribimos usuario, el cual va a ser igual a la variable que almacena el número del usuario que acaba de ser eliminado, es decir, la variable usuario ID eliminado. Una vez más,
estamos diciendo que vamos a borrar de la tabla de personas el usuario que tenga como ID la variable usuario ID eliminado. Luego debajo vamos a cerrar nuestra conexión con la base de datos utilizando la función MySQL y-close. Entonces, para poder finalizar el programa vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que ya tenemos al botón borrar. Entonces, para darle una funcionalidad vamos a utilizar al evento onClick. Y para ello escribimos onClick, el cual va a ejecutar a la función borrar usuario. Entonces podemos copiar esta función y pegarla en este espacio de aquí. Y recuerden que dicha función pasa un parámetro, es decir, el número del usuario de la persona que va a ser eliminada. Entonces, simplemente escribimos comillas simples, luego dos puntos y escribimos filas seguido de corchetes. Y dentro de los corchetes escribimos usuario. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y supongamos queremos borrar al usuario Lupe. Entonces para ello le damos clic en el botón borrar. Nos aparece esta ventana que dice ¿estás seguro de borrar este usuario? Y si cancelamos esta ventana, ningún usuario acaba de ser borrado. Pero si volvemos a darle clic en el botón borrar y dice ¿estás seguro de borrar este usuario? Y le damos clic en OK, podemos ver que el usuario Lupe acaba de ser eliminado de nuestra tabla, asimismo de nuestra base de datos. Veamos, si nos vamos a nuestra base de datos, todavía vemos al usuario Lupe, pero si le damos clic en el botón Browse o Examinar, podemos ver que el usuario Lupe ya no existe en nuestra base de datos. Veamos una vez más, supongamos queremos eliminar al usuario Liz, le damos clic en borrar, nos aparece esta ventana. ¿Estás seguro de borrar este usuario? Le damos clic en OK. Podemos ver que usuario Liz ya no se encuentra en nuestra tabla. Si nos vamos a nuestra base de datos, recargamos la pantalla, el usuario ya no se encuentra en nuestra base de datos. Correcto. Y de esa manera hemos aprendido a cómo eliminar usuarios que se encuentran en nuestra base de datos. Y si te gustó el video, no olvides comentar, suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial.